Hello, hello. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos relatando historias de usuarios con el corazón roto. Sin más preámbulos, comencemos. Y recuerda, simplemente tengo algo que decir. El nombre de nuestro primer relato es Viajes que pueden cambiarlo todo. Todo comienza con la primicia de que logré ser el novio de mi amor platónico de hace 10 años. 10 años desde la primera vez que la vi. Mi prima me encontró su Facebook en aquel entonces y tuvimos una relación bastante cordial de amistad. Los años pasaban y siempre uno se acordaba del otro y nos escribíamos. Nunca con otra intención. Siempre ambos fuimos bastante respetuosos con la relación que teníamos en ese momento, o al menos eso parecía. Durante esos años, ella acudió a mí muchas veces para contarme episodios muy duros de su vida. Siempre decía que en mis audios encontraba la paz y muchas veces eso le ayudaba a calmarse. Pasaron los años y por cosas de la vida, siempre coincidía que cuando uno estaba soltero, el otro estaba en una relación, hasta que se alinearon los planetas y ambos quedamos solteros. Antes de eso, yo tenía una relación de 5 años, bastante sana, puedo decir. Las cosas se terminaron por falta de chispa y por la falta de aventura hacia la vida. Ella, en cambio, venía de una relación con un hombre al que ella misma describe como un narcisista, que jamás la reconoció como novia, que le decía a todos que ella era su amiga y a ella, cuando estaban solos, que era su novia. La buscaba solo para pasar el rato. Él hablaba con muchas mujeres en Instagram y ella prácticamente le tenía que rogar respeto. Dentro de esa relación, ella se sentía humillada y puedo decir que la mayor parte del tiempo bastante disminuida. Ellos terminaron su relación y las cosas se dieron para que meses después nos encontráramos. Después de un par de respuestas a unas historias y un semicoqueteo, decidimos salir a tomarnos algo. Ese mismo día me enteré de que se iba a vivir fuera del país, lo cual me pareció una maravillosa oportunidad para verla, ya que podía ser la primera y la última vez que nos íbamos a ver. Las cosas se dieron como una comedia romántica, puedo decir. La vibra era perfecta, sabíamos dónde terminaríamos y pasó, nos besamos. No lo podía creer. No podía creer que estaba ahí, besando a quien había sido mi amor platónico 10 años. Lo malo era que se iba en 3 días. Lo bueno, que me dijo que se sentía muy cómoda conmigo, que por primera vez en su vida se sentía que alguien le daba cariño genuino y verdadero, y me dijo que necesitaba pensar bien las cosas. Nos vimos una vez más, el día antes de irse. Hubo más besos, mucho deseo y unas ganas enormes de conocernos más. No tenía duda de que era la relación más linda y fugaz de mi vida. O lo daba todo y conseguía estar con la mujer de mis sueños, o me quedaba sentado sin hacer nada, pues decidí darlo todo. Al conocernos de una manera más profunda, nos dimos cuenta de que teníamos la misma forma de amar: monogamia, atención, cariño y sobre todo mucha sinceridad. Me dijo claramente que iba a pensar qué hacer con esto tan bonito que nos estaba pasando. Debo confesar que yo me había ilusionado bastante y la misma noche en que ella estaba en el avión decidí renovar mi pasaporte, ya que sabía que si entraba en ese trámite en mi país se tardaría meses, y ya de esa manera, al tenerlo en mis manos, partiría detrás de ella. El punto es que después de que ella se fue nos volvimos inseparables. Hablábamos a diario, tuvimos nuestra primera cita a distancia por videollamada. Después de esa llamada todo mejoró muchísimo más. Fueron 6 meses en los que siempre hablábamos, disfrutábamos muchísimo de nuestra compañía. Sentía cómo iba creciendo el amor de ambas partes. Simplemente éramos lo que siempre habíamos querido, cada quien en su vida, y ella me lo hacía notar, me presumía un montón, y yo me sentía orgulloso de la mujer que tenía. Ya a este punto, yo había conversado que me iría con ella, y ella en todo momento lo encontró como el acto de amor más grande que alguien había hecho por ella. Yo siempre intentaba hacer las cosas para que ella fuese feliz. Ella, con cada una de mis acciones, se sentía bien y lo consideraba como algo espectacular, entendiendo lo difícil que le había tocado con sus relaciones pasadas. Para su cumpleaños me las arreglé y le mandé un ramo de flores y un pastel. Me dijo que jamás había recibido flores en su vida, a pesar de que la distancia era larga físicamente. Como hablábamos tanto y nos entendíamos tan bien, yo sentía que esa distancia era corta. Hasta que un día comenzaron sus cambios de ánimo y de actitud. Eran fuertes. Me costó bastante entender que había un problema hormonal de por medio. Yo intentaba todo para tener los cuidados con ella a distancia, pero tampoco era mucho lo que podía hacer. Ya sus cambios de humor, no voy a negar que comenzaban a caerme bastante mal. Ella me pidió en muchas oportunidades que, por fuerte que estuviesen los problemas, jamás dejara de intentar que las cosas se arreglaran, porque ya había sufrido bastante con su ex. Él le hacía la ley del hielo y le dejaba hablar por semanas, mientras ella no entendía muy bien qué era lo que pasaba. Es importante destacar que ella ya había vivido anteriormente en el país donde decidió irse posteriormente. En su momento trató de venir detrás de su exnovio, a pesar de que él le dijo que sí. A las semanas la corrió de la casa dejándola a su suerte en la calle.
Por eso fue que ella tuvo la fuerza para tomar la decisión de dejar esa relación para siempre. Muy cerca de la fecha en la que ya yo iba a agarrar el avión para irla a ver, tuvimos una discusión muy fuerte, porque yo me empeñé en buscar una y mil soluciones para no estar peleados y ella simplemente me dejó de hablar. Yo expresé lo mal que me sentía y le dije que sentía que estaba dando lo mejor de mí y ella no. Después de esa discusión, la relación perfecta que teníamos ya no era tan perfecta, algo se rompió. Ella poco a poco se puso a la defensiva. Al fin llegó el gran día, la iba a ver. Había mucha emoción, no la sentía tanto de su parte, pero yo simplemente pensé que eran ideas mías. Llegué a la ciudad y todas mis dudas se disiparon con el beso y el abrazo que me dio. Sentí que todo estaba bien, que todo era perfecto. Era impresionante tocarnos después de tanto tiempo. Todo era nuevo, la casa, el idioma, era Navidad y yo me seguía sintiendo en una comedia romántica. Parecíamos dos adolescentes enamorados. Amor sin parar 24 horas. Hasta que llegó el día de la primera pelea en vivo. Fue por algo muy tonto, que hasta me da vergüenza contarlo. Me dijo que la comida que le había preparado estaba salada. Y yo, en tono de broma, le dije que era una mentirosa. Aún recuerdo la manera tan fuerte en la que se enojó. Me dejó de hablar. Por más que intenté resolver el problema, así pasaron días y días sin dirigirme la palabra. Ese día fue la primera vez que me amenazó con correrme de casa. Hasta hoy pienso que algo tan tonto no valía la pena para el silencio y esa actitud que tomó. Así transcurrieron los meses, días de calma y días de tormenta. En cualquier momento y por cualquier cosa detonaba como una bomba nuclear. Y me aplicaba una y otra vez la ley del hielo. En ese momento comenzaron las famosas llamadas a sus amigas. Siempre que estábamos peleados, ponía el altavoz para que yo escuchara los consejos que le daban, que eran que me cambiara por un pene del país en el que estaba, que me corriera de casa y descargara Tinder. Yo no podía evitar sentir que todo esto me desestabilizaba internamente muchísimo. Ya estaba en un punto donde sentía que caminaba por cáscaras de huevos. Hacía lo posible para no hacer nada que le molestara. Así pasaron meses y ella cada vez era más cruel. Cada vez me amenazaba más, me insultaba, se burlaba de mí y siempre que tenía la oportunidad me decía que me iba a correr del apartamento. Un apartamento que ambos pagábamos. Mis amigos se empezaron a preocupar por mi deterioro, pero sus consejos siempre fueron que intentara arreglar las cosas más si la quería tanto. Muy diferente de los consejos que ella recibía al lado de sus amistades. Ya a este punto, ella poco a poco me comenzó a sacar de su vida. Me quitó el fondo de pantalla, ya no me tenía en la descripción de sus redes sociales. Llegó el mes en el que se celebran las fiestas patrias en mi país, que a eso le sumo que mi madre cumple años en las mismas fechas. Era un momento, por mucho, melancólico y nostálgico para mí. Creo que es normal en la vida de cualquier migrante sentir esto en fechas especiales. De todas maneras, decidimos celebrarlo en casa, y un día antes se detonó una pelea. Imagino que porque ella no estaba a gusto por cómo yo me sentía y todo se fue a la mierda. Intenté todo para que la celebración se diera. Hablé, intenté resolver todo de una y mil maneras y fue imposible. Simplemente me trató como si no existiera. Todo fue creciendo, sus burlas, sus no me importa, hasta que me dijo que se iba a celebrar sola. Eso me dolió tan profundamente, no lo podía creer. Estaba lejos de casa, de mi familia, y la única que tenía aquí me iba a abandonar. Ella solo comenzó a subir historias en sus redes sociales que decía, ¿quién para salir a celebrar? Esto me detonó inmediatamente un montón de inseguridades y recordé como cuando peleaba con su ex, yo siempre lo notaba porque le gustaba mucho llamar la atención con historias por redes sociales. Por supuesto le hice saber que eso no me hacía sentir bien y eso terminó en un caos incontrolable. Debo confesar que a este punto mi masculinidad y mi seguridad estaban muy golpeadas. Siempre fui un hombre con mucha seguridad, me cuidaba bastante, pero me sentía completamente roto. De ese hombre ya no quedaba nada. Al migrar, pasé un periodo sin empleo. Al principio, para muchos es así, ella lo vivió igual, pero conmigo no tuvo piedad. Me sometió mucho a violencia económica, lo cual fue mermando mi espíritu poco a poco. A pesar de estar bastante mal, seguíamos viviendo juntos, seguíamos durmiendo en la misma cama. Yo seguía haciendo todo para que ella se sintiera amada. No poder darle un beso me dolía, y no poder darle la mano me dolía aún más. Cuando estábamos un poco mejor, volvían las mismas peleas y todo se arruinaba en un abrir y cerrar de ojos. Una pelea era peor que la otra. Su actitud ya se había tornado violenta y agresiva. Yo caí en su juego y le recordé que ella fue capaz de cruzar el mundo por su ex y por mí no daba un solo paso. Está de más decir que eso desató un caos. Previo al año nuevo, ya mi inseguridad estaba a unos niveles que ni yo podía manejar. Y me comencé a dar cuenta que vi un hombre que siempre le reaccionaba a las historias y le pedí que me dijera si tenía algo con ese hombre. Ya estaba harto. Y creo que fue la suma de tantas cosas y esa fue la gota que rebasó el vaso.
Recuerdo que eso detonó una pelea gigantesca y me dijo te dejo solo. Fue un 31 de diciembre y puedo confesar que fue el más horrible de mi vida. Se fue con sus amigas. Ahí me cuestioné si había tomado una buena decisión, dejarlo absolutamente todo por amor. Quiero aclarar que de mi parte nunca hubo insultos ni violencia. Llegué al punto de llorar muchas veces de impotencia. Ella me agredió físicamente en un par de oportunidades porque yo traté de abrazarla para calmarla. Contra todo pronóstico, la relación mejoró en enero, porque sí, yo seguía apostando que podíamos salir adelante. Llegó febrero y a pesar de que las cosas estaban relativamente mejores, de todas maneras, ella me exigía que me fuera del apartamento. Terminé encontrando un apartamento con unos rooming. Era el antónimo de hogar que tenía con ella, una pesadilla para mí. Aún así, me ofrecía pagarle la mitad de la renta a ella, justo como lo veníamos haciendo cuando vivíamos juntos, para que así ella pudiera quedarse tranquila y seguir viviendo ahí con nuestra gata. Me fui con la esperanza de volver y con la promesa de ella de que me llamaría si necesitaba cualquier cosa. Claro que me llamó a los 2 días, para que buscara mi ropa, luego otros días para que buscara otras cosas que se me habían quedado, y eso traía consigo el jueguito de quédate un rato más, quédate hoy que hace frío, al punto que me quedaba más con ella que en el apartamento que compartía con los roomies. Todo este tiempo y esa intermitencia me sirvió un poco para calmarme. Dejé el café, empecé a preocuparme más por mí y como si ella hubiese olido el cambio me dice, si te sigues portando así de bien, ¿qué te parece volver al apartamento? Le dije que me diera un par de días para pensarlo, aunque muy dentro de mí ya sabía cuál iba a ser mi respuesta. Por supuesto que le dije que sí, pero que se comprometa a no correrme más de la casa, porque eso no era humano. Llevé mis maletas y al pisar la casa, oficialmente su actitud cambió, como si le hubiesen pasado un switch. Está de más decir que a los 4 días me volvió a correr, y ya no solo era ella, también su hermana al teléfono corriéndome y también burlándose. Después de eso, intenté hablar con ella porque si me había hecho volver no entendía el porqué de su actitud. Esto solo desencadenó que me dejara de hablar definitivamente, solo dijo que se aburrió de tenerme paciencia. Ese día me sacó a empujones y a gritos de la habitación. Después comenzó a ejercer otro tipo de tortura en mí. Me paraba a las 6 de la mañana gritándome porque me había comido la noche anterior algo del refri que ella quería. Discutía y gritaba por lo más mínimo. Todo mi organismo empezó a fallar. Ya no podía dormir, no podía comer, lo intenté todo. Hasta que un día, en mi profundo desespero, me tomé unas píldoras para dormir con whisky. Lo que para ella fue un experimento, que cada vez que podía lo exponía y se burlaba con sus familiares y amigos. Para mí era mi vida yéndose a la mierda. Tengo mis maletas hechas, parto mañana. Hoy traté de despedirme de ella y me dijo que me sentara y hablara, que ella no me iba a responder nada, y solo se limitó a reírse con el teléfono en la mano. Le pedí atención unas 3 veces y a la cuarta me dijo que la aburrí y me comenzó a empujar. Necesito entender cómo la persona que más he amado en mi vida se ha comportado de esta manera conmigo durante todo este tiempo. Hoy, soy un hombre completamente deteriorado, no soy ni la mitad del hombre que se vino a este país con muchos sueños y tantas ilusiones. De todas maneras, no me voy a engañar, la amo y la amaré porque fue la única persona que me ha hecho sentir un amor de película, o al menos por un tiempo así lo fue. La siguiente historia se titula La nieta del pastor. Cuando tenía 14 años, por allá en el 2011, era un chico que su único interés era el fútbol y los videojuegos. Tenía amigos de mi generación, casi todos de la escuela, pero jamás tuve un interés amoroso. Simplemente en ese momento no me llamaba la atención. Mis prioridades eran disfrutar de mi adolescencia. Desde que era bastante joven, mis padres me involucraron en la religión del cristianismo protestante. Y así es hasta la fecha. La iglesia a la que iba en ese tiempo era una comunidad donde habían 6 iglesias agrupadas dirigidas por un solo pastor. En la iglesia se hacían varios festejos a los cuales siempre asistíamos. Llegamos a uno de esos festejos donde cabe destacar también era el cumpleaños del pastor. Había buena comida, música y buena convivencia. Todo estaba tranquilo. Yo estaba sentado en una banca del parque donde estaban haciendo el festejo. Y se me acerca la nieta del pastor, con su prima. Comenzamos a ponernos al día, todo estaba tranquilo, hasta que se produjo un silencio incómodo. Y la nieta del pastor me dijo, sé que debería ser al revés, pero la verdad es que me gustas mucho. Y me preguntaba si quería ser mi novio. A pesar de que quedé completamente frío, dije que sí, fui espontáneo y rápido. No voy a negar que me enamoré perdidamente. Creo que porque era mi primer amor. Quizás por la religión en la que estábamos, ya pensábamos bastante a futuro. Vivir juntos, en familia, incluso hasta en la boda. Yo tenía buena relación con sus padres y ella con mi familia lo mismo. Desde que mi madre supo de nuestra relación, se involucró aún más en la iglesia y prácticamente se encargaba de todas las decoraciones. Recordemos que la chica era la nieta del pastor.
Mi madre siempre pagaba todo de su bolsillo y la verdad se destacaba bastante. Una decoración era aún mejor que la otra. Llegó el día de sus 15 años y mi madre había decorado mejor que nunca. Ya íbamos a comenzar a arreglarnos para ir a la celebración, cuando me llegó un mensaje que decía que ya no quería nada conmigo. Eso me lastimó a un punto que no podía parar de llorar. Mi madre no entendía qué pasaba. Le expliqué y decidimos que ninguno de mi familia asistiría al evento. Después de ese día, ella me comenzó a bloquear de todos lados. A los meses me terminé creando otra cuenta y logré contactarla. Tuve una respuesta de ella tiempo después. Me dijo que me extrañaba, que quería volver conmigo, pero que no podía porque estaba en una relación con otra persona. Aunque me impresionó que estuviese con otra persona, yo albergaba la esperanza de que volviéramos. No me quedé tranquilo y me puse a investigar quién era la otra persona con la que ella estaba saliendo. Era un sujeto de unos 22 años. Recordemos que ella tenía 15 años. Haciendo preguntas a las personas de la iglesia, descubrí que solo se acercó a mí para que mi madre colaborara con las decoraciones de la iglesia. Y la que la había acercado al sujeto, que ya estaba a punto de ser abogado, había sido su propia madre. Me costó bastante asimilar todo, me enojé mucho, aunque al final no hice nada. Mi interés por ella iba disminuyendo poco a poco. Seguía llorando por ella y en parte sabía que no la había superado. Pero un día solo dejé de hablarle. Hoy le agradezco a un amigo que me vio bastante triste y se me acercó para decirme: entiendo que estés desanimado y triste, pero no te tienes que dejar dominar por esto. Allá afuera hay muchas chicas que quieren salir contigo. Después de que él me dijo eso, algo cambió. Hubo una fuerza invisible que me hizo sentir mejor y poco a poco salí adelante. Tomé la decisión de alejarme de las redes sociales. Eso sí se quedó conmigo hasta la fecha. Uso poco internet y lo poco que lo hago es con bastante moderación. Por no utilizar mucho el internet, poco estaba enterado de lo que sucedía en la vida de mis amigos y familiares. Adicional a eso, tuve varios trabajos después de que me gradué. Uno de los trabajos que tuve me abrió las puertas para viajar a Corea. También me gradué de la universidad y tuve varios logros. No me puedo quejar. Esto me ayudó a que prácticamente por falta de tiempo se me hiciera imposible ir a la iglesia y mucho menos eventos de amigos y familiares. Pude asistir a un evento 5 años después de que ella y yo rompimos. Mi sorpresa fue que la volví a ver. Tenía un bebé entre brazos. Llegué a pensar que era el bebé de otra persona, hasta que hablamos y me dijo que se había casado y había creado una familia, que ella sí sabía de mí porque siempre le preguntaba al pastor y sabía todas las cosas que me habían estado pasando a lo largo de estos años. Después de ahí comenzamos a coincidir más seguido en los eventos de la iglesia, ya que yo tenía un trabajo nuevo donde disponía de mucho más tiempo libre. Comencé a notar que cada vez que nos veíamos ella se me insinuaba bastante y siempre me hacía comentarios de cómo sería si estuviésemos juntos. La verdad, ya yo no sentía nada por ella, lo que me hacía ignorar olímpicamente cada comentario que me hacía. Pasaron los años y yo me enamoré de otra chica de la iglesia. Actualmente es mi esposa y debo resaltar que era amiga de aquella mujer que de joven me partió el corazón. Como entre cielo y tierra no hay nada oculto, ella me dijo que la nieta del pastor jamás me quiso, que siempre que tenía la oportunidad hablaba muy mal de mí y de toda mi familia. Me dijo que cuando se casó no fue por amor, que en ese momento ella estaba cansada de que su madre no la dejaba hacer nada y se escapó con ese hombre y la familia no supo nada de ella por 2 meses. En aquel entonces le pidieron a la que es ahora mi esposa que se intentara comunicar con ella. Y es cuando ella regresa a casa con la sorpresa en el vientre y se fueron directo con el chico para casarlos. Eso iba a ser un escándalo en la iglesia. Después que ella regresó, se supo que el chico con el que ella se había ido era de una familia de la iglesia y que mientras ella estuvo en su casa, ellos no dijeron nada a pesar de que vieron a sus padres desesperados buscando a su hija. Eso trajo conflictos irreparables con esa familia. El chico con el que ella se juntó en ese momento era menor que ella, no tenía estudios y mucho menos trabajo. Era un hombre tóxico y prepotente, o por lo menos eso era lo que se decía. Después de que ella tuvo el bebé, tuvo que trabajar de cajera y sacar adelante a su familia, porque él nunca buscó trabajo y siempre estaba en la casa de mantenido. Mi esposa supo todo esto porque ella vivía bastante cerca de la iglesia y siempre iba a todas las reuniones y celebraciones. Al momento que ella se dio cuenta que mi esposo y yo comenzamos a salir, comenzó a hablarle mal de mí de todas las maneras posibles, pero también le decía que se arrepentía siempre de haberme dejado. Hace bastante poco, 1 año para ser exactos, tuvimos problemas personales con los pastores, por lo que optamos por retirarnos de esa iglesia e irnos a otra organización, donde no tuvieran absolutamente nada que ver con la iglesia donde anteriormente estábamos ni con el pastor. Si antes sabían poco de mí, ahora era prácticamente nada. Fuimos a la fiesta del hijo de unos amigos
que sí seguían asistiendo a esa iglesia a la que íbamos antes. Nos encontramos con la nieta del pastor y con toda su familia, su esposo y sus 2 hijos. Sí, tuvo otro hijo, con ese hombre que antes mencioné. También estaban presentes sus padres y hermanos. Mi intención era no tener que hablar con ella o evitarlo lo más que podía. Pero de la nada me traen un bebé de unos 5 meses. Comienzo a jugar con ella, a lo que mi esposa me comenta que esa era la bebé de esa mujer. Y yo quedé sorprendido. Como estaba cerca su mamá, dijo: mi vida, este chico hubiese sido tu papá. Ese comentario tan imprudente y desafortunado me puso completamente incómodo, no solo por lo que dijo, sino porque lo escuchó mucha gente, entre esas personas mi esposa y por supuesto la nieta del pastor. A lo que respondí inmediatamente: pero gracias a Dios no lo soy. Eso enojó muchísimo a su madre y a ella le causó bastante tristeza, lo pude percibir. Solo bajó el rostro, agarró el bebé y se fueron a otro lugar de la celebración. No me arrepiento en lo absoluto de lo que dije. Después de ahí, la fiesta transcurrió con tranquilidad y no hablamos más. Cuando se terminó, nos retiramos tranquilamente. Ahora, como consejo, a todos los chicos que han pasado por relaciones amorosas con corazones rotos, déjenme decirles que esa relación no es definitiva. No es sinónimo de que te quedarás solo de por vida. De la manera más inesperada en el momento, y la persona inesperada será quien sane ese corazón y rellene el vacío que uno carga. Trabajen en su amor propio, inviertan tiempo en ustedes, aprendiendo cosas nuevas, trabajando, estudiando por un mejor estilo de vida. Ese tipo de cosas son las que realmente merecen el quebranto del corazón, no una pareja. Tampoco les digo que se hagan los marginados. Un consejo que les doy es que sean honestos al momento de buscar y establecerse en una relación. Amen con la misma intensidad que lo hicieron con ese primer amor. Espero que te hayan gustado estos 2 relatos. Muchísimas gracias por escucharme. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y darle la campanita. En la descripción de este video puedes encontrar un correo por si te animas a dejar tu historia anónima y con gusto la leo por acá. Y recuerda que simplemente tengo algo que decir.